Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas. El momento importante es que vamos a conversar, a hablar de lo que son los parámetros poblacionales. Recordemos que cuando nosotros vimos distribuciones muestrales, nosotros decíamos que era una condición ideal. Y lo decíamos porque recuerden que nosotros manejábamos la información de la población para nosotros poder utilizarla para comparar cómo se comportaba una muestra respecto a ella. Decíamos la población, la probabilidad de que una media estuviera por debajo de un valor de referencia. ¿Cierto? Recuerden eso. Entonces, ¿qué pasa actualmente? ¿O qué pasa en el 99.99999% de los casos? Que nosotros conocemos la información de la muestra, pero no la de la población. Porque eso es lo que queremos estimar. Nosotros nuestros estudios estadísticos los hacemos en base a la muestra o a una muestra. En cambio, a partir de ella es que vamos a suponer, vamos a estimar, por eso se llama estimación, y lo escribimos aquí arriba, del parámetro poblacional. Entonces, muy bien, nosotros tenemos del lado de la muestra tenemos los estadígrafos. Vamos a escribirlo aquí abajo. Espero que se entienda. Estadígrafo. Entonces, tenemos la media, tenemos la desviación estándar, la vamos a colocar porque no, esta no es la desviación estándar de la muestra, es esta. Y tenemos la proporción dicotómica. Del lado de la población vamos a estimar la media, la desviación estándar, la proporción dicotómica y cualquier otro parámetro poblacional. Por eso se acuerdan que en el informe de introducción a la teoría del muestreo, uno de los aspectos que yo les pedí que definieran estadígrafo y definieran parámetro. Muy bien. ¿Cuál es el criterio que se va a considerar para poder hacer la estimación? Siempre recordar que la muestra se comporta normalmente. El comportamiento de la muestra debe ser normal. ¿Cómo sabemos eso? Si viene de una población normal, porque decíamos que de tal palo tal astilla, o que su tamaño sea mayor o igual a 30 elementos. Eso va a ocurrir cuando tengamos cualquier otra distribución probabilística. Cuando tenemos la distribución normal, si la población es normal, la muestra es normal. Si tenemos otra distribución, como es el caso de la distribución binomial, donde tenemos la proporción dicotómica, tenemos que considerar y tener claro que necesitamos más de 30 elementos dentro de la muestra para considerarla normal. Entonces voy a limpiar el pizarrón, porque como vemos el pizarrón es pequeño, y vamos a entender cómo vamos a desarrollar la ecuación que nos va a permitir estimar los parámetros poblacionales. Muy bien, como dijimos que nuestro criterio para estimar el parámetro iba a ser que nuestra muestra fuera normal, entonces vamos a utilizar la estandarización de la variable normal. Recuerden que era z, referencia menos media, entre la desviación. Muy bien, si el parámetro es el que yo quiero estimar, lo tengo que despejar. Vamos a despejarlo. Despejando, el parámetro va a quedar, voy a escribir aquí abajo, x menos, el multiplica va a estar dividiendo, z sigma. Vamos a identificar cada uno de ellos, ya sabemos quién es el parámetro. ¿Quién va a ser x? X va a ser nuestro estadígrafo muestral.
¿sí? ¿Quién va a ser sigma? Va a ser el error muestral del parámetro, que rápidamente podemos recordar. El error muestral tiene que ver con la certeza de que los elementos que estamos considerando dentro de la muestra son representativos de ella. Por eso decíamos que tiene que ver con la distribución muestral, o decimos que tiene que ver con la distribución muestral. Pero ¿quién va a ser Z? Este niño que está por aquí, escondido. ¿Quién va a ser Z? Z corresponde al factor de confianza, es decir, el porcentaje de la muestra que entra, que lo vamos a llamar isocel, o sale, que lo vamos a llamar, voy a bajar un poquito aquí, el error porque es porcentaje. Ya va. Este no iba, este sí, de la estimación. Y cerramos ahora sí paréntesis. Entonces, ¿sí se entiende? Espero que sí. Entonces, Z, en nuestro caso, cuando despejamos la ecuación, es el factor de confianza, es decir, el porcentaje de la muestra que entra, de los que tomamos o que quedan por fuera de la estimación. Entonces, vamos a verlo limpiando el pizarrón otra vez, desde el punto de vista de la distribución normal, cómo es eso respecto a nuestra famosa campana de Gauss. Muy bien, ya tenemos entonces aquí nuestra campana de Gauss, nuestra curva normal, bien conocida. Recordemos las características que la consideran o que la reconocen, que es simétrica, que la extensión del área bajo la curva, desde menos infinito hasta más infinito, es el espacio muestral que vale 1, y que es simétrica. Decimos que entonces lo que tenemos de un lado lo tenemos del otro. Entonces, y también que tienen unos puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión están aproximadamente a esta altura, que corresponde a la distancia de la desviación estándar. Recuerda que ella está centrada en la media. Claro, aquí estamos colocando esto si nosotros colocáramos aquí a X. Vamos a trazar otra línea donde va a estar Z y ese valor mu va a ser 0. Recuerden que la función en la escala de Z es una normal con media igual a 0, desviación igual a 1. Por lo tanto aquí va a estar 1, por aquí va a estar menos 1. Lo que aquí decíamos que era mu menos sigma, y por acá mu más sigma. ¿Ok? Eso es importante recordarlo. Entonces, si nosotros buscamos en la tabla de la distribución normal la probabilidad, o hiciéramos el cálculo de la probabilidad de que Z esté entre menos 1 y 1, es decir, esta área que voy a destacar por acá, lo despejamos rápidamente. Recordemos que esto es la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1. Y eso lo buscamos en la tabla. Lo buscamos, lo restamos y eso da 0,6826. Ya me sé de memoria ese cálculo. Ese punto 6826, recuerden que sería entonces el 68,26% de la población. ¿Okay? El
68.26% de la población está a una distancia de la media separado por la desviación estándar. Está en el intervalo entre media menos desviación y media más desviación. O, en palabras de Z, está a más o menos una desviación estándar de la media. Ok, ¿esto para qué nos va a servir? Pues nos va a servir de mucho porque así podremos identificar, por ejemplo, otros valores de confianza. Un 68% es bueno, pero si nosotros nos ponemos a ver, nos está quedando fuera ¿cuánto? 32%, más o menos. 32% que se divide en cada una de estas colas. Es decir, la mitad, 16% de cada lado. Si estamos considerando, por ejemplo, 10.000 personas, el 16% son 1.600, son 3.200 personas que se están quedando fuera de la estimación, es como mucho. Entonces, lo que se acostumbra es usar unos valores más cercanos a que cubramos la totalidad de la población. Disculpen el desastre aquí. Entonces, esto es lo que a mí me va a interesar. Un valor mayor de confianza. ¿Ok? Que vaya de este punto a este punto. ¿Cuánto será ese porcentaje? Podemos trabajar con una cifra que usual, que es 95%. Nosotros vemos a nivel de metodología y de otros estudios que siempre se habla de un 95% de confianza. En la industria química se trabaja con niveles de pureza de 99.9%, es decir, estaríamos hablando de 99.9% de confianza en el proceso, pero acá nosotros podemos trabajar tranquilamente con 95, incluso hasta con 90%, pero vamos a usar el 95 como factor de referencia. Entonces, ¿qué proceso hacemos para obtener el valor de Z? Volvemos al punto, porque aquí ya lo conocíamos. Ya Z aquí lo conocemos porque Z vale 1. Pero nosotros ya les vamos a decir. Ok. Habíamos dicho entonces que queríamos considerar cuál es el valor de Z que nos va a permitir obtener un 95% de confianza. Si recordamos lo que hicimos hace un momento, nosotros esto lo podemos llevar a la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z sub 2 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z sub 1. Y eso sigue siendo 0,95. Recordemos que habíamos hablado de que lo que sobraba para llegar al espacio muestral tenía que dividirse en dos partes. ¿Por qué? Porque son dos colas. Esas dos colas, aquí en este caso sería 0,025. ¿Ok? Ese número es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues yo puedo agarrar y esto lo puedo llevar a un sistemita de ecuaciones. Sistemita básico que vamos a colocar aquí. La probabilidad de que Z sea menor o igual a Z sub 2 y la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z sub 1. Muy bien. ¿Quién se supone que es Z sub 2? Z sub 2 es el valor del lado positivo de Z. Muy bien. Este valor positivo de Z entonces debería ser el total 0,95 más la cola izquierda. ¿Ok? Si recordamos, vemos la curva normal, tenemos una cola a la izquierda, una cola a la derecha. Esa cola a la izquierda tenemos que sumársela porque recuerden que Z se lee desde menos infinito hasta Z. ¿Ok? Entonces ese valor de Z lo sumamos acá, que es ese más 0,025. Esa cola es la que vemos aquí cuando está Z menor o igual a Z sub 1, porque es el lado de los menores, 0,025. Cuando yo aplique la operación de resta entre Z2 y Z1, este se me cancela con este y miren lo que me queda por acá. Muy bien. Quiere decir que la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z sub 2 es 0,975 y la probabilidad de que Z
sea menor o igual a z sub 1 es 0,025. Muy bien. ¿Qué va a pasar acá? Tenemos que hacer un proceso de ingeniería inversa. Es decir, en lugar de buscar la coordenada como hacíamos en la tabla de distribución normal, nosotros tendremos que despejar a z. Es decir, vamos a buscar de adentro hacia afuera. Vamos a buscar este valor en la probabilidad y al conseguirlo buscamos qué coordenada corresponde. Estamos haciendo el camino inverso. Yo, porque ya me lo sé de memoria, por eso lo estoy dando acá, esos valores ya yo los conozco, ya yo sé quién es z sub 2, que se llama 1,96. Por simetría, recuerden que estamos hablando que la distribución normal es simétrica. Para este valor de probabilidad, z sub 1 es 1,96 negativo. Nosotros ahora podemos llamar estos valores, como son simétricos, van a ser similares, entonces los identificamos como z crítico. Y lo vamos a llamar z crítico 1,96 y le colocamos aquí el más o menos aquí sí lo necesitamos. Aquí no se cumple el dicho de que el más o menos no es medida, si se cumple. ¿Por qué? Porque entonces z crítico va a ser una condición donde vamos a tener la simetría. Ahí se cumplen los límites simétricos de los parámetros poblacionales. Entonces voy a limpiar porque les voy a mostrar una tablita que después ustedes tienen que copiar, o yo se las doy en clase, eso no es problema, pero la van a tener que copiar para que puedan ir directamente al ejercicio sin necesidad de hacer todo este proceso cada vez que les dé un factor de confianza o un margen de error que está relacionado con lo que queda por fuera. ¿Ok? Entonces limpiamos y les mostramos la tabla. Muy bien. Habíamos dicho entonces que íbamos a colocar o a generar una tablita donde ustedes van a tener información sobre, por ejemplo, el intervalo de confianza, el error que dijimos que es intervalo de confianza, pues 100 menos intervalo de confianza, y donde va a estar, dijimos, z crítico. Z crítico va a ser entonces el factor de z que nos va a interesar. Vamos a colocar primero el valor que habíamos mostrado de referencia para un 68% de confianza, un 32% de error, que estaba el z más o menos un valor, un exacto. ¿Ok? Lo anoto así en azul para que veamos que no necesariamente lo vamos a usar. Los otros sí los vamos a utilizar, los que les voy a dar a continuación. Para 90%, un 10% de error, el valor de z vale más o menos 1,645, así con 3 cifras, no hay problema. Para el 95%, que lo acabamos de ver hace un momento calculado, es más o menos 1,96. Y el otro factor del que había hablado hace rato, 99%, que es un porcentaje, un 1% de error, va a ser más o menos 2,58. Ya acá tenemos los valores de z que me van a permitir establecer la confianza. ¿Ok? Ya cuando yo les diga, por ejemplo, una confianza de 95%, buscamos 95%, vamos directo a 1,96. Un error del 1%, 2,58. Si yo le digo, por ejemplo, alfa igual a 0,05, aquí estamos hablando de un nivel de significación. Y ese nivel de significación está relacionado con el error, porque si vemos, alfa es el error expresado en decimal. ¿Ok?
Entonces tendremos que estar pendientes allí cuando se hable de nivel de significación alfa, y colocamos al alfa aquí adelante, o nivel de significación, o una significancia. ¿Ok? Eso sí, eso valga la redundancia, tiene que tener esa relación. Entonces ya tenemos identificados todos los factores que vamos a necesitar en nuestra ecuación de estimación de parámetros poblacionales. Vamos a limpiar por última vez el pizarrón en este video para entonces mostrarles las ecuaciones de estimación, y después los otros videos que vamos a ver van a tener entonces ya las ecuaciones definidas. Entonces por eso tenía que ir pasando por este proceso de explicar esto antes de que ustedes vieran los videos y fuéramos directos a los ejercicios. Muy bien, ya tenemos entonces identificados todos los factores para generar la ecuación. Vamos a escribirla directamente. Recuerden entonces que para la media nuestra ecuación va a ser la media poblacional, la media muestral más o menos, z crítico, y el error muestral de medias. Ese error muestral sabemos que es desviación estándar entre la raíz de n. Si no conocemos, la improvisamos. ¿La improvisamos con quién? Con la desviación estándar muestral. Para la desviación estándar, sigma va a 0, de la desviación estándar, entonces la media, la desviación estándar más o menos la desviación estándar muestral más o menos z crítico, error muestral de desviaciones estándar, que sabemos que es estándar entre la raíz de 2 veces el tamaño de la muestra. Y para la proporción dicotómica, pi es p más o menos z crítico, error de proporciones, que sabemos que va a ser, y lo voy a escribir aquí en el rinconcito. En este caso vamos a estimar con p entre n, todo adentro. Recuerden que aquí podemos trabajar con porcentual o decimal. Ok. Falta mencionar que en algún caso podremos tener en estas ecuaciones un factor de corrección que va a estar multiplicado por acá, que lo voy a escribir por aquí, y que tiene que ver si conozco el tamaño de la población. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso significa que entonces debo tener ese factor de corrección de poblaciones conocidas o poblaciones finitas. Dividimos o restamos el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra menos el tamaño de la muestra, lo dividimos entre el tamaño de la población menos 1, y ese factor va a corregir las ecuaciones de la estimación. Entonces, eso en el caso que los conozcamos. Si no la conocemos, por supuesto el factor de corrección tiende a 1, todo número multiplicado por 1 es igual al mismo valor. Entonces, con eso completamos la ecuación, que no se lo había mencionado previamente, para que lo tengan en cuenta, que es necesario incluirlo en el caso que lo tengamos. Ahora sí, ya podemos entonces comenzar a trabajar lo que son nuestras ecuaciones de estimación de parámetros poblacionales, y eso lo vamos a comenzar a hacer ya con lo que yo les voy a facilitar adicional a esto.